Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. La economía, porque todo esto está relacionado con la economía. Iván Jiménez es experto en todos estos temas económicos. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Yole. Muy buenos días. Quería hacer este repaso, Iván, para que tú nos resumieras un poco cómo se triangulan todas estas informaciones. Claro. Comencemos con el tema, vamos a decir, de Ucrania. Es exageradamente importante porque diríamos que Ucrania, dentro de todo, fue un catalizador, el evento de Ucrania, un catalizador de la inflación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque los rubros básicos todos se dispararon después de esa invasión. Entonces, se anticipa que esos rubros comiencen a bajar. Dentro de ello, el precio del petróleo. Sería muy, muy bueno. Y lo que estoy viendo es que no es solamente metales raros, ahí es donde está la atención, pero en las costas de Ucrania hay mucho petróleo. Hay un hallazgo enorme y, bueno, ese tiene ese factor como un factor. No sé, anticipemos que de ser dado, sería muy bueno a largo plazo para Europa y para la economía mundial por el tema del petróleo. En cuanto al presupuesto de Estados Unidos, ahí, para que las personas entiendan, lo que pasó fue que el Congreso aprobó un presupuesto. El Senado tiene otra versión. Entonces, para que exista, diríamos, un presupuesto que el presidente pueda firmar, tiene que ir a una reconciliación. Y esa reconciliación es donde el Senado y el Congreso pues discuten qué pueden ceder y qué pueden conciliar y cómo se puede pasar, diríamos, un presupuesto aprobado por ambas cámaras, una versión que ambos aprueben. Pero aparte de eso, lo que hace ese proceso es que obvia uno de los derechos del Senado que tienen los senadores, que es que pueden hacer lo que le llaman un filibuster, que es hablar y hablar y hablar para matar una propuesta de ley de tal manera que no pase como tal. Y bueno, con reconciliación eso no ocurre. Entonces, en español lo que eso significa es que el presupuesto que se ha propuesto, que tiene la fragancia preferida del presidente Trump, va probablemente ser aprobado y presentado a él para firmar. ¿Qué da eso al pueblo americano? Le da definición, Yoli. Y eso es muy bueno. No es una aprobación al resultado, sino que es bueno que el gobierno americano tenga definición. Y hay que entender y contextualizar. El gobierno americano gastó 6 trillones de dólares aproximadamente el año en el 2023. Percibió de ingresos 4 punto algo. O sea, tuvo un déficit de 1.9. O sea, 1.9 trillones de dólares. Y esas cifras son abstractas para la mayoría de las personas. Pero imagínate lo que fuera tú poder gastar $100,000 por hora, por 24 horas, por 365 días. ¿Tú sabes cuántos años te toma para llegar a ese 1.9 trillones de dólares? ¿Cuántos? Te toma casi la distancia que hubo entre el nacimiento de Cristo y el día de hoy. Son 2.163 años. Una cosa así. O sea, puede que me equivoque por días, pero 2.000 años gastando esa cantidad de dinero. Es una cantidad abrumadora. Abrumadora. Entonces, cuando estamos hablando de reducir el gasto, hay que, parte de lo que se habló fue reducir el gasto y a largo plazo ir reduciendo el déficit para que de tal manera que no pueda aumentar por más de 4.5 trillones de dólares en 10 años. Pero parte de esta discusión es una dirección de que la economía, de que no se puede seguir sosteniendo el aumento de deuda. Y algo interesante, los ingresos en Estados Unidos, lo que percibió el Tesoro aumentó en un 11%, 11% el año pasado. O sea que aún con las reducciones de impuestos que hubo en el 2017, pues la cantidad de ingreso que ha percibido el país ha aumentado. Y eso es un indicio favorable, porque lo que te dice es que el dinero en la mano de la gente
se reproduce. Y lo que está viendo ahora es un giro estructural, donde se está desplazando la mayor cantidad de recursos hacia el sector privado. Hay que entender que el 20%, 2 de cada 10 dólares que se circulan en la economía norteamericana, los provienen del gobierno americano. Entonces, ese es el perfil detrás de todo el panorama que hemos Claro, visto. ese es el análisis económico. El político ahora en todo esto, Iván, ¿verdad? Porque lo tiene también. Y a pesar de que las elecciones son el año entrante, parece que están siempre en un pie y en la mirilla de todos los políticos. O sea, ¿cómo se va a pagar todo esto? Porque era parte también del debate y lo que demoraba y la preocupación que tenían algunos de estos legisladores republicanos reacios, o sea, porque decían si va a haber recortes, sobre todo a estos programas públicos que son importantes para muchos de esos distritos. Eso, ¿cómo? Porque eso ahora viene ahora ese proceso de reconciliación. ¿De dónde se va a sacar el dinero Claro, para evitar esos recortes, sobre todo en nuestros programas? bueno, por un lado está la solicitud de que se busque a través de Dodge, a través de todo lo que de todas las instituciones, bolsillos de reducción de un 10%. Ese fue un. Y dos, es de dónde están los bolsillos donde se puede reducir ese monto, que son aproximadamente 880 billones de dólares. El único lugar donde eso podría ocurrir es donde hay arcas, y las mayores arcas están en los gastos médicos, y que específicamente gasto de Medicaid y Medicare. Ese es uno. Pero la realidad es que no hay nada que se salva. Y lo otro es que el país está actuando no de una manera reaccionaria tipo Grecia ante una crisis. O sea, está actuando antes de que llegue el punto de no retorno. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, no puedes tener déficit perpetuos y no puedes tener gastos ilimitados, y toda entidad en el mundo, hogar, casa, corporación, lo hace. Que sea doloroso, claro que lo va a hacer. Que tenga un precio político, es posible, depende de si se hace si los cortes, Yoli, se hacen quirúrgicos o se hacen con hacha. Si tú vas a cortar las uñas con un hacha, bueno, el resultado va a ser distinto a un corta uña. Entonces, eso va a depender de cómo se implementa. Ahora, por otro lado, la inflación, porque si bien es cierto, la economía están optimistas, incluso los inversores. Apple parece que está anunciando que va a ser una inversión significativa aquí en los Estados Unidos. El consumidor del día a día todavía está pendiente de que se reduzca lo que es el costo de la canasta familiar. Bueno, el nivel de optimismo va a depender de cómo va a ser el nivel de empleo. Hay una correlación directa entre la percepción de ingreso futuro y el consumo actual. Lo que hemos visto es que el consumidor le ha dado todos los indicios, le ha dado el beneficio de la duda a la administración, pero ya hay indicios de que esas cifras están bajando, pero todavía muy temprano. O sea, estamos hablando de que ni siquiera son 100 días, o sea, el presidente no ha implementado su plan, y francamente eso después va a venir una campaña de publicidad, y bueno, vamos a ver cómo eso ocurre. Pero todavía ese precio político del que hablas es muy temprano, a mi criterio. Muy bien, pues ahora viene todo lo que tiene que ver con el Senado, la maniobra, el proceso de reconciliación y a ver qué va a suceder también lo de Ucrania. ¿Y cómo ves en general el panorama y con todos estos líderes económicos que están también perfilándose y enfocándose a ver cómo van ellos a formar parte de la nueva administración, ¿no? Claro, bueno, los líderes de la nueva administración, las personas que han nominado en su mayoría en las posiciones, bueno, en su totalidad, todo lo que tiene que ver con industria, comercio, tesoro, son personas de primera línea. Son personas con una trayectoria en el sector privado ejemplar, y si eso se traduce a hechos en el sector público, eso sería de gran beneficio para la economía. En otros sectores, bueno, tienes
vuelvo y digo, estamos muy temprano en el gobierno para poder rendir una opinión sobre su desempeño. Pero eso que mencionabas de la volatilidad de la economía americana, si no se toman acciones, lo mencionaba ayer justo en una intervención que tuvo el secretario del Tesoro, ¿no? Que decía que por eso hay que tomar acción. Pues seguiremos monitoreando todo lo que sucede. ¿Algo más, Iván, que quieras comentar? Sí, Yoli, hay que entender que son 39 trillones de dólares que nuestra economía tiene, sí, más deuda de lo que del Producto Interno Bruto por más de 1,5, y eso es insostenible. Entonces, estas decisiones se toman ahora es para tratar de prevenir que que haya un gasto desencadenado y que el dólar deje de ser el referente. Y eso es lo más importante aquí. Nuestras vidas tienen calidad en gran medida porque todo lo que compramos y todo lo que se cotiza es en dólares. Y eso es tal vez el legado más importante que hemos tenido en los últimos 100 años, que hay que cuidar. ¿Y las tarifas estas que se están anunciando, que parece que se van a implementar, por lo menos es lo que dice el presidente? ¿Tarifas de qué? Los aranceles. No, los aranceles, aranceles igual a impuestos. Entonces, cuando le sube el costo primario, lo que eso hace es que detiene el crecimiento porque pone una interrogante de si se va a implementar o no. Y eso sí lo estamos viendo, de que no es que hay una pausa en la tasa de aceleración de crecimiento, a tal modo que ya los mercados futuros están anticipando una debilidad en la economía lenta, la cual van a contrarrestar con 2 reducciones de impuestos, de interés por parte de la Fed. O sea, el mercado, que pensaba que solo iba a haber una en el 2025, ya está anticipando 2. Y ese anticipo porque creen que estos aranceles podrían causar una merma, una reducción en el nivel de actividad económica. Muy bien, pues vamos a seguir analizando como siempre todos estos temas. Iván, muchas gracias por este contacto. Buen día. Siempre a la orden. Iván. Es Iván Jiménez, analista económico con nosotros hasta ahora.